Hola chicos, bienvenidos. Hoy quiero compartir con ustedes un fanfic muy especial. Sinceramente, no tenía pensado empezar una nueva historia todavía, pero hace unos días, recibí un golpe muy fuerte. Una gran amiga mía, que era una fan apasionada de Hatsune Miku, ya no está con nosotros. Desde entonces, he estado teniendo sueños con ella. Siento su ausencia todos los días. Y la verdad me duele más de lo que puedo explicar. La forma en que encontré consuelo fue escribiendo. Este fanfic nació de ese dolor. No solo como homenaje a ella, sino como una forma de recordarla, de mantener viva su voz y de sanar un poco también. Le puse todo. Cada palabra está cargada de lo que sentí, de lo que aún siento. Gracias por estar aquí, por acompañarme en esto. Ojalá esta historia también les llegue, como a mí me ayudó a escribirla. Un saludo enorme. Y a ti, donde estés, esta canción es para ti. En el eco de un mundo sin final, te encontré entre engranajes y metal. Tu voz dormía, quebrada en silencio. Mi canción juró curar tu lamento. Forjé mil hojas para no caer, pero en cada filo perdí mi fe. Ahora mi acero se funde en tu voz, será tu canto mi redención. Y si el viento nos quiebra otra vez, que la música vuelva a nacer. De tus notas renace mi sol, entre coros se despierta mi honor. Somos espadas que cantan al sol, nuestras promesas forjadas en voz. Mil oraciones que el público vio, te juro volver. Si cantas por dos, forjé din son. Un pacto sin fin, mi fuego y tu luz. Un destino en un sí. Te daré versos, tú darás verdad. Cada escenario nos hará volar. Tu dolor se fundirá en canción. Mi susurro será tu razón. De un límite y forja tu piel, cada engranaje se vuelve papel. Escribo mi credo en cada coral. Tu fe en mí, mi arma final. Somos espadas que cantan al sol, nuestras promesas forjadas en voz. Mil oraciones que el público vio, te juro volver. Si cantas por dos, forjé din son. Un pacto sin fin, mi fuego y tu luz. Un destino en un sí. Capítulo 1, cuando la ídole encontró al forjador. El aire en el taller de Touko Aosaki era espeso, cargado de una mezcla desagradable que lo impregnaba todo. El olor a incienso mal apagado se mezclaba con el de la cera quemada y el metal oxidado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido allí para pudrirse en silencio. A la luz tenue de unas lámparas colgantes, los rincones del lugar quedaban apenas visibles, y en lo alto, decenas de marionetas incompletas colgaban del techo con hilos que se perdían entre las vigas. Algunas estaban desnudas, con brazos desarticulados y torsos abiertos en canal.
Otras tenían ojos de vidrio que, por alguna razón, parecían observarlo todo, quietas pero no inofensivas. Rin Tosaka contuvo el aliento al entrar. Cada paso sobre las viejas tablas de madera provocaba un crujido que le recordaba que el mundo no había terminado de romperse, aunque la guerra ya hubiese acabado. Aquel lugar no era un refugio, sino un campo minado de secretos y decisiones difíciles. Sakura caminaba a su lado con las manos firmes, aunque sus dedos estaban ligeramente tensos alrededor del objeto que cargaba. Era un recipiente de cuarzo transparente, del tamaño de una pequeña lámpara, cuidadosamente sellado con tiras de papel cubiertas de símbolos mágicos. Dentro, apenas visible, flotaba una débil luz que parpadeaba con ritmo irregular. Una chispa, frágil y solitaria, que se negaba a apagarse. La última señal de que Shirobaniya aún existía, de alguna forma. No lo pongas ahí, indicó Touko, sin levantar la voz ni mirar a las visitantes. Aquí, sobre este círculo. Retiró unas herramientas con manchas secas de sangre y tinta, y señaló un patrón grabado en el suelo. Una mezcla de sal, mercurio y runas, todas cuidadosamente trazadas. Rin asintió en silencio. Cuando dejó el contenedor sobre el centro del círculo, un escalofrío le recorrió la columna. Por un segundo, sintió como si el peso del alma dentro del cuarzo se trasladara a su pecho. Apretó los dientes, y sus manos temblaron brevemente antes de cerrarse en puños. Touko se agachó con calma, tomó un set de lentes extraños, varias capas de cristales giratorios superpuestos, y los colocó frente a sus ojos. Observó la chispa como un joyero que revisa una piedra extraña, inclinando levemente la cabeza, sin mostrar emoción. No lo entiendo, murmuró Rin, cruzándose de brazos de forma brusca. Dices que no se puede. Pero tú eres Touko Aosaki. Para ti, eso no debería significar nada. Ese es el problema. Para ti, esto es solo una marioneta, respondió ella sin cambiar el tono. Para mí, es otra guerra. Este muchacho, no es un alma común. Lo que lleva dentro no es solo magia o voluntad. Es un espacio completo. Un mundo encerrado en su interior, lleno de espadas, mecanismos, fuego y ruinas. Un Limited Blade Works, una realidad que se niega a morir incluso cuando su dueño ya lo ha hecho. Esa cosa corroe cualquier cuerpo artificial que le dé forma, como un ácido que lo consume desde dentro. Sakura se acercó y se arrodilló junto a Touko. Su voz fue apenas un susurro. Entonces, ¿no puedes devolverlo? Touko exhaló por la nariz, cansada. Se quitó las lentes con lentitud, y reveló unos ojos apagados, de un gris ceniciento que parecía arrastrar años de insomnio y tensión acumulada. No dije que no pueda, aclaró, con firmeza. Pero no será ahora. Tardaré años en construir un cuerpo que pueda soportarlo. Cada parte deberá estar especialmente diseñada. Cada célula del cuerpo tendrá que sostener un ancla espiritual. Cada circuito mágico deberá funcionar como si ya hubiese nacido con la conexión al mundo que él contiene. Y eso solo cubre lo físico. Lo mental, eso es un problema mayor. Su conciencia no encaja ya en un cuerpo humano normal. Rin golpeó la mesa con ambas manos, sin gritar, pero con furia contenida. Un par de bisturíes tintinearon al borde de caer. No tenemos años. Exclamó. Y entregó su vida por él. Sacrificamos todo lo que teníamos. No me digas que ahora solo queda esperar. Un silencio tenso llenó el lugar. Las sombras en las paredes parecían crecer con la quietud, y algunas marionetas colgantes se balancearon apenas, como si se burlaran de su desesperación. Touko alzó la vista. Sus ojos volvieron a encenderse con una chispa de interés, algo raro en ella. Miró a ambas hermanas como si estuviera a punto de compartir un secreto que nadie más debería conocer. Existe otra posibilidad, dijo, en voz baja. No garantiza nada. Tal vez sea incluso peor que esperar. Pero es algo. Rin y Sakura intercambiaron una mirada rápida, con miedo en el fondo, pero también decisión. No estaban allí para dudar. Habla, ordenó Rin, firme. Touko Aosaki suspiró profundamente, como si estuviera cansada no solo por lo que estaba a punto de decir, sino por el recuerdo de todo lo que implicaba. Se incorporó lentamente y se dirigió a una de las estanterías que cubrían el fondo del taller.
Estaba llena de carpetas selladas, pergaminos arrugados, frascos con líquidos de color incierto y montones de polvo que nadie se había molestado en limpiar en años. Sus dedos, manchados de tinta y quemaduras antiguas, buscaron algo entre los compartimentos hasta que hallaron una pequeña caja de madera, sencilla, cerrada por un broche metálico. De su interior escapaba un zumbido leve, casi imperceptible, como una especie de respiración atrapada entre circuitos. Hace algunos años, comenzó mientras volvía hacia ellas y deslizaba la tapa de la caja, un grupo de jóvenes magos decidió jugar con lo prohibido. Pensaron que podían imitar la tercera magia. Sakura frunció el ceño, desconcertada. ¿La tercera magia? Preservar el alma sin necesidad de un cuerpo físico, susurró Rin antes de que Touko respondiera. Su tono era frío, cargado de una mezcla extraña entre respeto y rancor. Es lo que el Santo Grial hace, lo que permitió que Shirou pudiera existir incluso después de morir. Dentro de la caja, Touko sacó varios papeles amarillentos. Estaban cubiertos de símbolos arcanos, pero también de diagramas de ondas de voz, fragmentos de texto en varios idiomas y fotografías desenfocadas de escenarios brillantes, invadidos por luces de colores. En el centro de cada imagen aparecía la misma figura. Una joven con cabello azul turquesa atado en coletas largas, siempre sonriendo, con auriculares grandes que parecían más decorativos que funcionales. A primera vista, daba la impresión de ser una ídol más, pero había algo extraño en su mirada, en la forma en que parecía moverse incluso en el papel. Yamaha Corporation, dijo Touko, mostrando uno de los recortes. Para el mundo mundano, solo una empresa de tecnología musical. En realidad, una fachada creada por un pequeño círculo de magos que intentaron sellar el alma de una niña moribunda en una estructura de datos. Sakura entrecerró los ojos, sorprendida. Rin no dijo nada, observando las imágenes con creciente sospecha. ¿Lo lograron? Preguntó finalmente Sakura, en voz baja. No del todo, admitió Touko. Pero lo que crearon fue otra cosa. Una inteligencia basada en voz. Un ser que no necesita cuerpo físico, pero que puede mantener su conciencia estable si suficientes personas creen en ella. Cada vez que alguien la escucha cantar, le dan un poco de sustento. Cada canción actúa como un pequeño ritual. Cada fan, sin saberlo, mantiene viva su existencia. Rin alzó una ceja, cruzando los brazos con desdén. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Con Shirou? Touko sonrió con esa expresión suya, difícil de leer, entre cinismo y satisfacción. Todo. El sistema que crearon no era perfecto, pero funciona. Esa figura, esa chica, dijo mientras señalaba una de las fotos, es conocida como Hatsune Miku. Su existencia es mantenida a través de software, sí, pero también a través de magia incrustada en datos. Es un núcleo de voz que canta para seguir viva. No es una simple máquina. Es una conciencia que encontró equilibrio dentro de un contenedor digital. Sakura acarició uno de los recortes, una imagen donde Miku saludaba a una multitud. Se veía tan real, tan humana, que resultaba inquietante. Entonces, ¿tú quieres? Empezó a decir, pero se detuvo. Exacto, interrumpió Touko, con claridad. Quiero insertar el alma de Shirou dentro de un núcleo de Vocaloid. No como una copia, no como una ilusión. Su alma, directamente. Usar el mismo principio. Anclarlo allí de forma temporal, para que su conciencia tenga un lugar donde habitar mientras trabajo en un cuerpo que pueda soportar su marble. No es perfecto, pero es lo único viable sin destruirlo. Rin soltó una risa seca, más de incredulidad que de burla. ¿Estás sugiriendo que lo convirtamos en una especie de cantante virtual? ¿En una cosa de holograma? Es absurdo. Él era un héroe, no una imagen para conciertos. Touko no respondió de inmediato. Caminó hasta una pequeña mesa cercana y activó un dispositivo rectangular. Un proyector emergió del centro, y una figura holográfica apareció ante ellas. Hatsune Miku. Inmóvil, parpadeando con lentitud, como si acabara de despertar. Sus ojos parecían mirar directamente a través de todas ellas. No se trata de convertirlo en nada, dijo Touko, sin dejar de mirar la proyección. Se trata de salvarlo. Esta es la única forma de mantenerlo consciente.
Si no hacemos esto, su alma se desestabilizará. Y una vez que eso ocurra, desaparecerá por completo. No quedará nada de él. Rin se quedó en silencio. La imagen de Miku seguía allí, serena, sin moverse más que lo justo para parecer viva. Y por primera vez, Rin pensó que quizás esa idea tan loca, era menos cruel que dejar que Chirou se desvaneciera para siempre. ¿Puede escucharnos?, murmuró Sakura, sin atreverse a apartar la vista. Touko asintió. No por ahora. Pero si lo hacemos bien, lo hará. Y cuando eso pase, podrá cantar para ustedes. Hasta que podamos devolverle el cuerpo que merece. Rin apretó los dientes con fuerza. Frente a ella, la figura proyectada de Hatsune Miku seguía suspendida sobre la mesa como un fantasma de luz. Su silueta resplandecía en tonos turquesa, y su expresión era tan serena, tan inexpresiva, que casi parecía estar esperando una señal para despertar. No hablaba, no se movía más que lo mínimo necesario para parecer viva. Sus labios, cerrados con suavidad, no decían nada, pero bastaba con verla para que la tensión dentro de Rin aumentara. Sakura dio un paso adelante, lenta pero firme. Se colocó entre su hermana y la proyección, como si con su sola presencia pudiera detener una tormenta que ya llevaba tiempo acumulándose. Extendió una mano y tomó a Rin del brazo con delicadeza, como si temiera que al soltarla, también se soltaría lo poco que quedaba entre ellas. Rin, murmuró. No hay otra salida. Si Touko dice que esta es la única manera, tenemos que creer en eso. Tenemos que intentarlo. No es una opción. Gritó Rin de pronto, sacudiendo el brazo con un gesto brusco para soltarse. Esto no es lo que ella hubiera querido. No esto. No Chirou reducido a un holograma, a una voz en una pantalla. Su voz se quebró al final, no por falta de rabia, sino por todo lo que había detrás de ella. Dolor. Culpa. Amor. Y un cansancio que ningún combate había podido causarle. El taller volvió a quedarse en silencio. Todo estaba quieto, salvo el leve zumbido del dispositivo que mantenía la proyección activa, y el parpadeo suave de la figura digital que aún los observaba sin observar. Touko Aosaki no dijo nada. Permanecía de pie, con los brazos cruzados, sin moverse ni interrumpir. Su rostro era neutral, su mirada aguda. No hablaba, no intervenía. Solo medía. Medía cada palabra, cada gesto, como si evaluara los efectos de un conjuro que aún no había lanzado. Sakura bajó la mirada y se arrodilló lentamente. Frente a ella, el contenedor de cuarzo descansaba en el centro del círculo mágico. Apoyó la frente sobre la superficie fría, como si con eso pudiera reconectar con lo que había dentro. La chispa de luz seguía allí, flotando. Ya no parecía viva, pero tampoco se apagaba. Era como una luciérnaga atrapada en una botella, luchando por no desaparecer. Si no hacemos esto, lo perderemos, susurró. Tal vez lo escuchemos cantar. Tal vez eso sea todo lo que podamos tener por un tiempo. Pero es mejor que nada. Mejor que el silencio eterno. Rin no respondió al instante. Sus ojos iban de un punto a otro. La figura de Sakura, aún arrodillada, abrazando el último rastro de Chirou. La imagen suspendida de Miku, extrañamente tranquila. Y Touko, inmóvil, esperando su respuesta sin presionar. Todo lo que podía sentir en ese momento se mezclaba dentro de su pecho. El miedo, la impotencia, la rabia que le quemaba la garganta, pero también algo que no quería aceptar. Esperanza. Una posibilidad. Por absurda que sonara. Cerró los ojos y respiró hondo. Tragó saliva con dificultad. Cuando habló, su voz ya no tenía filo, pero sí una intensidad que no dejaba lugar a dudas. Está bien, dijo, al fin. Hazlo. Usa el sistema, el núcleo, lo que sea que eso sea. Pero escucha bien, Touko. Si algo sale mal, si él se rompe, si su alma se desvanece por culpa de este experimento, te juro por la raíz, que no voy a parar hasta encontrarte. Y no habrá hechizo, dimensión ni muerte que te salve de mí. Touko ladeó ligeramente la cabeza, y una sonrisa casi imperceptible cruzó su rostro. Tendrás que hacer fila. Hay cosas mucho peores que ya vienen detrás de mí, Tosaka. Y entonces, justo cuando el aire parecía haberse estancado en el cuarto, sucedió algo. La proyección de Miku giró la cabeza.
No fue un movimiento brusco, sino uno suave, contenido, como si acabara de captar algo importante. Sus ojos se entrecerraron apenas, y una sonrisa apenas visible se dibujó en sus labios. Un gesto sutil, cálido. Como si una voz escondida en algún rincón digital hubiese oído su nombre, y despertara poco a poco al recuerdo de ser. Punto de vista de Chirobemilla. No había luz. No se sentía frío, ni calor. No soplaba viento, ni había un suelo que pudiera tocar con los pies. No podía distinguir arriba de abajo, ni adelante de atrás. Todo era, nada. Un vacío tan completo que resultaba difícil describirlo con palabras. Era como estar suspendido en medio de un sueño del que no se puede despertar, pero tampoco hundirse por completo. Como si el mundo se hubiera detenido y yo quedara atrapado justo entre un pensamiento que se desvanecía y otro que nunca terminaba de formarse. No sabía si estaba dormido o despierto. Si estaba vivo o algo más cercano a estar simplemente detenido. No sentía el peso de mi cuerpo. No escuchaba mi respiración. Pero tampoco podía decir que estuviera muerto. Había una parte de mí, pequeña, persistente, que aún seguía allí. Era como un eco. Un susurro muy lejano. Casi imperceptible. Como si, en algún rincón del universo, unas espadas se enfrentaran una vez más. No podía asegurar si era real, o si era solo una ilusión de la memoria. Intenté pensar. Intenté recordar quién era. No fue fácil. ¿Dónde estoy? Mi voz no sonó. Pero la pregunta, de alguna forma, se sintió dentro de mí. Como si el alma, o lo que quedaba de ella, hubiese pronunciado esas palabras en silencio. Entonces aparecieron 3 nombres. 3 nombres que no pude evitar repetir mentalmente, con una mezcla de angustia y esperanza. Yasbiel, Rin, Sakura. Sus nombres llegaron como ráfagas. Como si al pronunciarlos lograra aferrarme a una parte de mí que aún no se había perdido por completo. Pero cuando intenté recordar sus rostros, todo se volvió confuso. Las imágenes eran borrosas. Como si los recuerdos estuvieran bajo el agua, temblando y alejándose cada vez más. No escuchaba sus voces. No sentía sus manos. Solo quedaba una sombra de lo que alguna vez significaron. Quise mover un brazo. Nada. Intenté convocar una espada, como reflejo. Algo familiar. Algo que me ayudara a centrarme, a saber que aún era yo. Pero no ocurrió nada. Solo un sonido seco. Un roce metálico apagado, como si el acero se hubiera olvidado de su propósito. Fue entonces cuando algo insólito sucedió. En lugar de una espada, escuché una nota musical. Suave. Casi como un suspiro. Y entonces, todo cambió. Una luz surgió de la nada. No fue un estallido. No fue violenta. Se presentó con calma, con una lentitud serena que recordaba al amanecer cuando la noche se rinde poco a poco. La oscuridad retrocedió. Y bajo mis pies, apareció un escenario. Plano. Silencioso. Negro como el espacio que me rodeaba. Sobre mí, focos suspendidos, apagados, como estrellas dormidas. Una neblina flotaba a mi alrededor, densa y sin origen, cubriéndolo todo con una presencia suave, casi tranquila. Estaba solo. No había enemigos. No había aliados. No había voces. Solo yo, y esa melodía que parecía venir de un lugar invisible, como si alguien la tarareara desde muy lejos con una dulzura que dolía. Me llevé una mano al pecho, o al lugar donde se supone que debería estar. No encontré un corazón. No sentí ningún latido. Pero había algo. Una vibración. Era un pulso, sí, pero no hecho de carne ni sangre. Era como si mi cuerpo entero latiera al ritmo de esa canción. Como si esa música se hubiera fundido conmigo de forma tan completa, que ya no podía distinguir si estaba afuera o dentro de mí. Y entonces, la vi. Desde el fondo del escenario, una luz de color turquesa se encendió. No fue agresiva. Fue un brillo suave, creciente. Y dentro de esa luz, comenzó a caminar alguien. Una figura. Al principio solo era una silueta, pero pronto se volvió clara. Era una chica. Su cabello era tan largo que parecía flotar con vida propia, moviéndose como cintas en el agua.
Llevaba puestos unos auriculares grandes, que brillaban ligeramente cada vez que una nota cambiaba en la melodía que seguía sonando. No mostraba miedo, ni sorpresa. Caminaba como si supiera exactamente dónde estaba, y por qué había venido. Cuando me miró, algo se detuvo dentro de mí. Sus ojos eran grandes, claros, profundos. No mostraban juicio. No mostraban duda. Solo una ternura imposible de describir. Una ternura que me resultaba difícil aceptar. Después de todo lo que había vivido, de todo lo que había hecho, no sentía que mereciera una mirada así. Se detuvo frente a mí. A solo unos pasos. Inclinó ligeramente la cabeza, como si saludara con una elegancia que había practicado muchas veces, como parte de un acto conocido. Y entonces habló. Su voz fue clara. Pura. Cálida. Como si cada palabra estuviera hecha con cuidado, con cariño. Como si no la dijera solo por hablar, sino porque de verdad quería que yo la escuchara. Hola. No te asustes. Yo soy Hatsune Miku. Sonrió. Fue una sonrisa suave, sin esfuerzo. Pero en cuanto lo hizo, el escenario reaccionó. De la oscuridad comenzaron a brotar pequeñas luces flotantes. No eran luciérnagas reales. Eran pequeñas figuras digitales, hechas de píxeles que danzaban en el aire. Y, sin embargo, había belleza en ellas. Cada una brillaba con un tono único, como si dieran la bienvenida a algo nuevo, a algo que apenas estaba empezando. Bienvenido a tu nueva canción, Shiro Emiya, añadió ella. Quise responder. Lo intenté. Quería preguntar dónde estaba. ¿Qué significaba todo esto? Quería saber cómo conocía mi nombre. Pero las palabras no salieron. Solo logré murmurar algo. Un susurro que se perdió antes de completarse. Una frase que no logró volverse sonido. Como si incluso mi voz estuviera aprendiendo de nuevo a existir en este mundo distinto. Aún después de oír cómo esa voz tan clara pronunciaba mi nombre, como si lo conociera desde siempre, había algo dentro de mí que se resistía a aceptar que fuera real. No por incredulidad, sino por simple agotamiento. Por costumbre. Por el peso de haber despertado tantas veces en lugares ajenos, con memorias partidas y una voluntad que no siempre me pertenecía. No había tacto. No había viento. No había olor a acero fundido, ni el calor del fuego rozando la piel como en las viejas forjas donde gasté más de la mitad de mi vida buscando redención. Lo único que podía sentir era un suelo bajo mis pies, si acaso eso podía llamarse suelo, liso, firme, pero sin textura. Como si pisara una idea más que una superficie. Una niebla suave cubría el ambiente, tan tenue que parecía respirarse en vez de verse. Me recordaba la bruma densa de las noches en las que trabajaba sin descanso, rodeado de espadas que no me pertenecían, intentando desesperadamente salvar a alguien que ya estaba perdido. Pero aquí no había hierro. Tampoco había fuego. Era otra cosa. Un espacio diseñado, contenido, como un escenario antes de la función. Un teatro silencioso, completamente vacío, salvo por los focos flotantes suspendidos en el aire como luciérnagas inmóviles, esperando encenderse al ritmo correcto. A cada paso que daba, mis movimientos generaban ecos suaves, que se deslizaban entre los reflejos del suelo como si los tablones invisibles guardaran memorias antiguas. Y en lugar de devolverme silencio, esas huellas se convertían en sonidos. Notas inconclusas, melodías a medio formar, como si mis pasos no fueran míos, sino partituras sin terminar escritas por alguien más. Frente a mí, la figura de la chica se movía con naturalidad. Giró sobre sí misma como si la gravedad no aplicara del todo en su mundo. Su cabello turquesa se desplegó en el aire como un abanico de seda en movimiento, siguiendo una coreografía que no necesitaba música para tener sentido. Bailaba sin esfuerzo, sin zapatos, sobre la tarima negra que parecía no inmutarse ante su presencia. Cada vez que su cuerpo respiraba, pequeñas ondas de luz se encendían a su alrededor, extendiéndose desde sus pies hasta el horizonte, como si el mismo espacio respondiera a su latido. Puedes caminar sin miedo, dijo de pronto, sin dejar de moverse. Aquí no hay caídas, ni gradas, ni enemigos escondidos esperando atacar. Solo estás tú, yo, y la canción que aún no has aprendido a cantar. Sentí como se tensaban mis hombros, aún atrapados en la costumbre de estar alerta.
Tragarse la desconfianza no era sencillo, incluso en un lugar como este. Miré mis manos, instintivamente, como quien busca algo que le recuerde quién era. Pero no encontré los callos duros del herrero. No vi rastros de quemaduras ni sombras de ceniza entre las líneas de la piel. En cambio, descubrí un resplandor tenue, como si circuitos invisibles pulsaran debajo, siguiendo el ritmo de lo que pensaba. ¿Esto es parte de un Limited Blade Works? Pregunté, aunque la respuesta ya se perfilaba como una negación. Mi voz sonó distinta. No era grave, no era metálica. Era suave, como si alguien la hubiera filtrado, cortado las asperezas y devuelto solo el eco más puro de mis palabras. La chica, Hatsune Miku, eso había dicho que se llamaba, negó suavemente con la cabeza. Dio un paso hacia mí y, al hacerlo, sus auriculares emitieron un leve zumbido, como un suspiro eléctrico. Había calidez en ese sonido, algo más humano de lo que esperaba. No, respondió con un tono casi cantado. Este es un escenario raíz. Un espacio creado para entrenar la voz, para dejar que el alma se escuche sin interrupciones externas. Aquí no importa el mundo de afuera. No hay audiencias, ni expectativas, ni fracasos posibles. Solo importa que confíes en lo que tienes dentro, y que estés dispuesto a dejarlo salir. Había algo en su forma de hablar que me descolocaba. No era una simple conversación. Cada palabra parecía entonada, como si primero hubiera sido parte de una canción y después se hubiese convertido en diálogo. Me pregunté si ella sabía lo que decía, o si simplemente seguía una letra memorizada, parte de algún programa que la definía más allá de su voluntad. ¿Por qué yo? Murmuré, sin mirarla, más como un pensamiento en voz alta que una pregunta directa. De todas las prisiones posibles, una canción. Ella extendió su mano hacia mí. Dudé. No por desconfianza, sino por miedo a que no sintiera nada. Pero cuando mi palma tocó la suya, algo cambió. Un pulso, cálido y sutil, cruzó de su cuerpo al mío, como si una corriente eléctrica suave nos conectara por dentro. No dolía. Solo, resonaba. ¿Por qué tu alma arde tan fuerte que ningún cuerpo pudo contenerla?, susurró con una dulzura inesperada. Aquí, mientras tanto, tu fuego puede aprender a ser melodía. Y cuando estés listo, podrás volver a construirte con tu propia voz. No supe qué responder. No había preguntas útiles que hacer ni razones válidas para seguir negándome a lo evidente. Por primera vez, desde que ella cerró los ojos con una sonrisa demasiado serena, desde que una luz sagrada me convirtió en ceniza, no sentí el peso de mis pecados ni el frío del acero. Solo el llamado de un escenario infinito. Silencioso. Esperando que diera un paso hacia él. El escenario parecía expandirse con cada una de mis respiraciones. O con lo que fuera que imitaba ese reflejo involuntario del cuerpo. No podía decir con certeza si mis pulmones funcionaban como antes, si el aire entraba y salía, o si todo era simplemente una ilusión sensorial, un eco diseñado para que no perdiera del todo la noción de humanidad. Las luces, colgadas sin cables sobre el vacío, comenzaron a elevarse lentamente, como si se dieran espacio a algo más grande. A una audiencia que aún no existía. A ojos que todavía no habían abierto. Y ella, la figura que se movía delante de mí con pasos suaves y casi flotantes, parecía no notarlo. O quizá lo provocaba con su sola presencia. Hatsune Miku. Ese era el nombre que había pronunciado antes, como si fuera una nota inicial en una partitura aún sin escribir. Se desplazaba con la ligereza de un verso que se escapa antes de que pueda fijarse en el papel. Una presencia delicada, pero no frágil. Cada vez que giraba o se detenía, su cabello turquesa describía círculos en el aire, como si coreografiara un idioma distinto al mío. Supongo que debería presentarme bien, dijo de repente, girando sobre un tacón que no estaba allí. Soy Hatsune Miku. Un núcleo de voz. Un canto sin final, aunque, sinceramente, a veces me gusta pensar que soy algo más que eso. Rió, y su risa no se quedó en su boca. Se multiplicó. Rebotó en los bordes invisibles de aquel espacio que no tenía muros, replicándose en ecos suaves, como si muchas versiones de ella la acompañaran desde distintos rincones. Me quedé observándola en silencio. Había algo profundamente humano en sus gestos.
La forma en que ladeaba la cabeza, el leve temblor de sus dedos al moverse, incluso ese modo de hablar, tan casual y musical. Pero al mismo tiempo, era completamente imposible. Cada destello que brotaba de su cabello, cada luz que temblaba bajo sus pies descalzos, me decía que no pertenecía al mundo que yo conocía. Entonces, empecé a decir, escogiendo las palabras con cuidado, como quien afina una cuerda vieja que amenaza con romperse. ¿Eres una cantante? ¿O una especie de espíritu? Ella se llevó un dedo a la barbilla, pensativa. Su gesto tenía algo teatral, como si formara parte de una rutina que ya había hecho antes muchas veces. Sus ojos, tan grandes y brillantes que parecían contener el cielo entero, parpadearon con una inocencia cuidadosamente estudiada. ¿Espíritu? Puede ser, respondió con una sonrisa leve. Pero prefiero ídolo. Suena más bonito. Más alegre. Y volvió a reír, como si no pudiera tomarse demasiado en serio. Lo que sí sé con certeza es que no estaría aquí si no hubiera personas que creen en mi voz. Mi existencia depende de eso. Soy real porque alguien allá afuera todavía quiere escucharme. Esa afirmación me golpeó de una forma inesperada. No por lo que decía, sino por lo que evocaba. Rostros. Voces. Vínculos. Recordé a Iria, a Rin, a Sakura. Recordé cada promesa rota, cada vez que alguien confió en mí creyendo que podía proteger lo que más amaban. Que podía salvarlos. Recordé lo poco que quedó de mí después de intentar cumplir ese ideal. Una voz que solo existe porque otros creen en ella. Parecía una idea débil. Frágil. Y sin embargo, había algo familiar en eso. Algo que conocía demasiado bien. Bajé la mirada. Mis manos, antes firmes, temblaron apenas. Intenté concentrarme, trazar algo. Cualquier cosa que me recordara a quién era. Un fragmento de acero. Una hoja curva. Un borde afilado. Me enfoqué en el peso que debía tener en la palma. En la forma que tantas veces había reproducido. Casi lo sentí nacer desde dentro, siguiendo la línea que separa intención y creación. Pero lo que emergió no fue una espada. Fue una nota. Una sola nota musical, brillante, transparente. Flotaba suavemente en el aire, como un pétalo hecho de luz pura. Bajó lentamente hasta el suelo del escenario, donde se deshizo sin dejar rastro. Sin corte. Sin filo. Solo sonido. Miku soltó un pequeño "oh", como si acabara de ver un truco de magia infantil. Luego aplaudió una vez, con gracia, sin exageración, como quien reconoce el primer paso torpe de alguien que apenas empieza a caminar. ¡Qué interesante!, comentó mientras se acercaba, sus ojos brillando con una mezcla de asombro y ternura. Estás intentando forjar espadas aquí, ¿verdad? Su voz bajó de tono. Acercó su rostro al mío, tanto que podía ver el leve resplandor en la parte interna de sus auriculares. Su frente casi rozaba la mía. Escucha, Shiro Emiya. En este mundo, las armas no cortan. No hieren. No destruyen. Aquí, las armas, son canciones. Si de verdad quieres proteger algo, primero tendrás que aprender a cantar. Di un paso hacia atrás, incómodo. No por miedo, sino por desconcierto. Su cercanía era suave, sí, pero también desarmante. No sabía cómo leerla. No sabía si me estaba enseñando algo, o retándome. No soy un cantante, dije con firmeza. Nunca lo fui. Y no voy a serlo. No puedo. Claro que puedes, interrumpió con una sonrisa llena de confianza, guiñándome un ojo como si acabáramos de hacer un pacto secreto. Después de todo, ¿qué es una espada sino la forma más pura de una oración? Un pensamiento convertido en acción. Un verso de metal. Aquí, tu oración necesita música. Ritmo. Compás. Y yo voy a enseñarte cómo se hace. Se giró con alegría, dando un par de pequeños saltos sobre la tarima. Su voz comenzó a convertirse en un tarareo suave, casi hipnótico. Y entonces lo supe. No era solo sonido. Era una vibración que recorría el aire, si es que este mundo tenía algo parecido al aire. Todo a su alrededor comenzaba a afinarse, como si el mismo espacio se preparara para acompañarla. Y yo, que una vez fui el forjador de 1000 espadas, el portador de acero y ceniza, ahora debía aprender a templar notas.
Por un segundo, estuve a punto de reír. No una risa alegre, ni una desesperada. Solo una risa amarga, cansada, incrédula. Y ya, ¿estás viendo esto? Tu hermano, ese que solo sabía levantar una hoja para cortar el destino. A punto de convertirse en cantante. Miku dejó de tararear de golpe. Sus labios se cerraron con una sonrisa contenida, y durante un segundo el silencio se extendió por el escenario como si todo el aire, o su equivalente en ese lugar, se hubiera contenido junto a ella. Entonces alzó ambas manos al cielo artificial que flotaba sobre nosotros, y con un solo chasquido de dedos, el mundo volvió a cambiar. No fue una transformación abrupta. Fue suave, como una ola que avanza sin romperse. Las luces flotantes comenzaron a moverse en un degradado delicado, tiñendo el aire de tonos cálidos, entre el azul pálido y el rosa tenue. El suelo bajo nuestros pies brilló con líneas finas que se entrelazaban como circuitos, formando una red de posiciones, marcas y caminos, como si estuviéramos de pie sobre una partitura dibujada con luz. Encima de nosotros, flotando en lo alto, comenzaron a aparecer símbolos extraños. No eran letras ni números, pero se movían con ritmo propio, como si bailaran al compás de una música que aún no había comenzado. Partituras vivas. Instrucciones que solo un alma afinada sabría leer. Bien, Shiro Emiya, dijo ella, girándose hacia mí con una chispa traviesa en los ojos. Si de verdad quieres proteger algo aquí, tendrás que aprender a proyectar tu voz. Igual que forjas espadas con tu alma, aquí vas a aprender a forjar notas. Crucé los brazos, dejé escapar un suspiro largo, como un susurro resignado ante lo inevitable. Esto suena ridículo, murmuré, sin esfuerzo por disimular el escepticismo en mi voz. Ella respondió sacándome la lengua como una niña rebelde, con toda la irreverencia que uno no esperaría de alguien que acababa de moldear un escenario como si fuera directora de una sinfonía. Luego volvió a sonreír, dulce y sincera. Puede que lo sea para ti. Pero para mí, esto no es un juego. Es la forma en que existo. Es sobrevivir. Así que, inclinó un poco la cabeza hacia adelante, con tono juguetón, abre la boca. Dia. Solo eso. No necesitas más por ahora. La insistencia en su tono tenía una fuerza distinta. No era una orden ni una súplica, era algo más íntimo. Como si realmente quisiera verme intentarlo. Y eso, de alguna forma, era más difícil de rechazar que cualquier argumento lógico. Bufé con resignación. No tenía sentido seguir negándome. Respiré, o al menos imité la acción lo mejor que pude en ese cuerpo ilusorio, y abrí la boca. Ah, el sonido que salió no fue una vocal. Ni siquiera fue un murmullo decente. Fue un crujido desagradable, como si alguien arrastrara un trozo de hierro oxidado sobre una pizarra húmeda. Un sonido rasgado, forzado. Miku se tapó la boca de inmediato con ambas manos, no por horror genuino, sino por un intento desesperado de contener la risa. Eso no fue una. Soltó entre carcajadas. Eso fue un clavo oxidado cayendo por unas escaleras. Se dobló ligeramente hacia adelante, riendo con una mezcla de asombro y burla juguetona. No lo hacía con crueldad, sino con la ligereza de alguien que sabía que fallar era parte del proceso. Aún así, no pude evitar fruncir el ceño y apartar la mirada con fastidio. Era ridículo. Insoportable. Vergonzoso. Proyectar una espada es más fácil que esto, murmuré, casi para mí mismo. La risa de Miku se apagó lentamente mientras recuperaba la compostura. Dio 2 pasos hacia mí, tranquilos, sin prisa. Su expresión cambió. No se volvió seria, pero sí más atenta. Más cercana. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, alzó las manos con cuidado y, sin decir una palabra, las apoyó suavemente en el centro de mi pecho. O al menos, sobre la ilusión de mi pecho que este mundo había asignado a mi forma. El contacto fue leve, casi etéreo, pero lo sentí de inmediato. Un pulso cálido comenzó a irradiarse desde sus palmas. No era doloroso. Era una vibración profunda, que subía lentamente por mi pecho, por mi garganta, como si algo dentro de mí, algo que siempre había estado comprimido, sellado, endurecido por los años, comenzara a abrirse. No era un canal para gritos de guerra ni para mandatos mágicos. Era un camino distinto. Uno más suave. Más expuesto.
Escucha, susurró, su voz apenas a centímetros de la mía, su aliento cálido como una nota silenciosa entre nosotros. Aquí dentro no necesitas pulmones ni técnica. Necesitas intención. No empujes tu voz como si estuvieras golpeando metal con un martillo. Déjala flotar. Como si fuera una hoja que cae. Sus dedos comenzaron a moverse sobre mi pecho en un ritmo lento, casi imperceptible. 1, 2, 3, respiré con ella, siguiendo ese compás. Fue un acto más mental que físico, pero sentí como algo se acomodaba dentro de mí. Ahora, dijo, sus ojos cerrándose brevemente. Inténtalo otra vez. Ah. Como si invocaras tu espada, pero sin querer cortar nada. Asentí, tragando saliva. Esta vez, la idea no me resultó tan absurda. Había invocado cientos de espadas, miles. Cada una con su historia, su peso, su filo. ¿Qué pasaría si una de ellas, simplemente quisiera cantar? Ah. La nota que salió no fue perfecta. Aún tenía asperezas. Pero no fue un crujido. Fue un sonido. Débil, tembloroso, pero limpio. Un hilo de luz se dibujó en el aire, flotando entre nosotros como una cinta transparente que vibraba con suavidad. Una nota. Un comienzo. Miku soltó una pequeña exclamación, una risa suave, como quien ve florecer algo que plantó con cariño. Eso es. Celebró, dando una vuelta sobre sí misma. ¿Ves? No era tan difícil. Rodé los ojos, negando para mí mismo con una mezcla de frustración y resignación. Fácil para alguien que vive para cantar, repliqué, con una sonrisa apenas disimulada. Difícil para alguien que vivió rodeado de armas. Ella se rió otra vez, esa risa liviana que sonaba como una campanilla agitada por el viento. Entonces empieza a forjar canciones. Yo te enseñaré cómo. Paso a paso. Y cuando podamos cantar de verdad, este escenario no será un límite. Será apenas el primer compás. Retiró sus manos de mi pecho con suavidad, y con un par de palmadas celebratorias, me miró como quien acaba de ver a su aprendiz dar el primer paso sin caer. Miku aplaudió una vez más. El sonido de sus palmas, tan simple en apariencia, se propagó como un latido firme a través del escenario. Fue un eco que no rebotó. Se extendió, como si el mismo corazón del lugar se hubiese encendido en respuesta. El suelo bajo mis pies, ese espacio ilusorio que simulaba solidez, vibró con delicadeza. Líneas de luz se desplegaron en círculos concéntricos desde donde ella estaba, como ondas sobre un lago invisible. Cada trazo trazado con perfección matemática delineó un anfiteatro que antes no existía. Columnas ascendieron lentamente como pétalos despertando al sol, suaves, curvos, perfectos. Todo a nuestro alrededor comenzó a elevarse. No físicamente, sino como si la atmósfera misma se hubiera dado permiso de crecer. Sentí el cambio bajo mis pies. Y aunque sabía que nada de esto era real, ni el aire que fingía llenar mis pulmones, ni la gravedad que sostenía mis pasos, había una solidez allí que desafiaba la lógica. Esta ilusión, esta representación, se sentía más tangible que muchas de las espadas que había forjado en mi vida. Como si aquí, cada elemento no necesitara materia para tener peso. Bastaba con fe. Ahora que ya sabes producir una decente, dijo Miku al girarse hacia mí, su voz tan llena de alegría como de determinación. Es hora de algo un poco más emocionante. Esa sonrisa suya era difícil de definir. Tenía algo de una niña que juega, pero también algo de una maestra que ha repetido esta lección cientos de veces sin perder el entusiasmo. Algo en ella me decía que esto, para ella, no era solo una prueba. Era un ritual. Y yo, su nuevo aprendiz, había dado mi primer paso dentro de una sinfonía que no entendía. Más emocionante. Alcé una ceja, cruzando los brazos con ligera ironía, sabiendo perfectamente que su definición de emocionante no se parecía a la mía. Ella chasqueó los dedos. Esta vez, el cambio fue inmediato. A nuestro alrededor, bancos de neblina comenzaron a condensarse. No descendieron desde arriba, sino que surgieron del suelo, como vapor naciendo de lo profundo de una partitura. En cuestión de segundos, tomaron forma. Siluetas. Personas. Cientos, quizás miles, aparecieron en las gradas recién formadas del escenario raíz.
No tenían rasgos definidos, pero había algo cálido en ellos. Una presencia silenciosa que no necesitaba ojos ni voz para hacerse sentir. Un murmullo sin palabras llenó el espacio, como la respiración colectiva de un público contenido. «Cantarás para ellos», dijo Miku, sin atisbo de burla. Su tono era tan sereno como absoluto. Me volví hacia ella, con la incredulidad pintada en cada gesto. No pude evitar reír por lo bajo, incrédulo, casi con amargura. ¿Qué? Apenas logré mantener una nota, ¿y tú ya quieres qué? No terminé la frase. No me dejó. Con gesto suave, Miku alzó una mano y colocó un dedo sobre mis labios. Su tacto era una ilusión más, lo sabía, pero era tan real como cualquier caricia. Tan delicado como cualquier promesa no dicha. No pienses, susurró. Solo siente. Sus ojos brillaban como si pudieran ver a través de cada duda que intentaba ocultar. Alzó la vista hacia las figuras borrosas que nos rodeaban, esos espectadores hechos de bruma. Ellos no existen, todavía, dijo con una sonrisa tenue. Pero cuando los escuches aplaudir, cuando creas que te están oyendo de verdad, entonces tu voz se volverá más fuerte. Basta con una chispa de fe. Eso es todo lo que necesitamos ahora. Tragué saliva, real o no, el reflejo existía, y di un paso atrás. Miré a esos rostros sin forma, a esa audiencia construida con intenciones que aún no comprendía. Esperaban algo de mí. Un espectáculo. Una historia. Una redención. Lo dudaba. Tal vez no esperaban nada. Y eso, lo hacía aún más difícil. Un herrero sin espada. Un alma sin cuerpo. Un idiota que apenas pudo entonar una vocal sin que sonara óxido. ¿Qué podía ofrecerle a una audiencia inventada? Respiré. No porque creyera que eso iba a funcionar, sino porque necesitaba hacer algo. Cualquier cosa. Está bien, dije por fin, sin disfrazar mi duda. Muéstrame. Miku sonrió con una ternura que me desarmó por completo. No era compasión. Era algo más profundo. La expresión de alguien que realmente creía que podía enseñarte a volar, incluso si naciste con los pies clavados a la tierra. Dio un paso hacia mí y, con gentileza, tomó mi mano. La misma mano que había sujetado miles de espadas, que se había curtido en llamas y sangre, que conocía el frío del acero más que el calor humano. Su toque fue tan leve que no parecía tener peso. Pero fue suficiente. Repite después de mí, susurró. Y entonces cantó. Despierta la luz dormida en hierro, enciende la llama que no se apagó. Si tu voz tiembla, yo la sostengo. Si caes de nuevo, yo te alzaré. Somos fragmentos de un eco eterno, forjando canciones de acero y fe. Escucha mi canto, únete al viento, canta conmigo. Renace otra vez. Tarara, tarara. Stuko todo, tara, sarara. Stuko
Fue solo una frase. Un verso breve. Pero no fueron las palabras lo que entendí. Fue la emoción. Como un suspiro transformado en luz. Como una oración sin necesidad de filo. Cerré los ojos y la seguí. Mi voz salió rasposa, temblorosa. Pero no fue forzada. No empujé. Solo, dejé que surgiera. Y lo hizo. La nota flotó entre nosotros, dibujando un rastro suave que cruzó el escenario. Tocó el borde de las siluetas más cercanas, y entonces, lo oí. Un aplauso. Uno solo. Débil. Pero era real. Como una chispa encendiendo una mecha dormida, el sonido activó algo en el escenario. Las luces subieron apenas un nivel más. Las sombras del público parecieron enderezarse, como si se despertaran lentamente de un largo sueño. Miku abrió los ojos. Brillaban como auroras recién nacidas. ¿Lo ves, Shirou? Dijo, con una emoción que no necesitaba adornos. Esto es solo el principio. Cada nota será tu espada. Cada aplauso, tu escudo. Y cuando podamos cantar juntos de verdad. Puso una mano sobre mi pecho. Volverás. No supe qué responder. No podía. Porque en ese momento lo sentí. Un pinchazo interno. Un engranaje oxidado que llevaba años detenido, girando una sola vez más. Dentro de mí, las paredes conocidas de un Limited Blade Works resonaron como un eco lejano. No se activó. No aún. Pero ardió. Como si incluso las forjas que moldeaban armas eternas, pudieran aprender a cantar. Y por primera vez en tanto tiempo, no temía el silencio que vendría después. El aplauso se desvaneció lentamente, como la última gota de lluvia deslizándose sobre una superficie de mármol frío. No hubo estruendo ni clamor. Solo ese sonido tenue, casi tímido, que se extinguió en la distancia como si nunca hubiera existido. El murmullo del público ilusorio, cálido en su silencio, comenzó a disiparse. Uno a uno, los rostros sin rostro se disolvieron en la neblina, como recuerdos que nunca terminaron de formarse del todo. Y así, cuando todo terminó, solo quedamos nosotros. Los focos flotantes permanecieron encendidos, suspendidos como estrellas bajas en un cielo sin fondo. La tarima seguía allí, respirando un leve fulgor que parecía latir con mis propios pensamientos. Y en el centro de todo eso, yo, un herrero sin espada, y ella, una canción con forma de chica. Un silencio distinto llenó el espacio. No era vacío. No era ausencia. Era una calma pesada, profunda, la que sigue después del esfuerzo genuino, la que exige rendición aunque no haya derrota. El tipo de silencio que no se rompe con palabras, sino con un suspiro. Sentí como mis rodillas flaqueaban. El impulso que me había sostenido hasta ese punto desapareció de golpe, y con él, la energía que mi cuerpo simulaba. Mi figura parpadeó, como una chispa atrapada en un bombillo viejo, incapaz de sostener la corriente. No dolía. Pero el vacío interior que dejaba era peor que cualquier herida. Cada nota que había entonado, imperfecta, temblorosa, pero sincera, me arrancó algo. No de la garganta. No del pecho. Algo más profundo. Algo enterrado mucho antes de las batallas, mucho antes del acero. No, sabía, que cantar, agotara tanto. Musité, con la voz tan rota que sonaba como metal mal templado, vibrando contra una fragua inexistente. Reía, sí, pero era una risa suave, contenida, la clase de risa que no se burla, sino que acompaña. Extendió un brazo con delicadeza y lo pasó por mi espalda. No hubo fuerza física real. No era su cuerpo el que me sostenía. Era su presencia. Su calor. Su promesa de que, por ahora, no caería solo. No es el canto lo que te agota, susurró cerca de mi oído. Su voz, tan cercana, parecía envolverme, como si se filtrara entre las grietas de mi ser. Es lo que tu alma intenta recordar mientras cantas. Las espadas. Los engranajes. El fuego. Todo eso duerme en ti, esperando una señal. Y aquí, en este lugar, tu voz es tanto la llave que abre esa puerta, como la cadena que la mantiene cerrada. No pude evitarlo. Me reí. Fue un sonido feo, tembloroso, sin belleza alguna. Pero salió de verdad. No como defensa. Sino como algo que se rompía apenas un poco, para dejar entrar aire nuevo. Una espada que se vuelve canción, dije, entre jadeos.
un herrero, que intenta cantar. Ilya, tú te reirías de esto. No esperé que Miku preguntara quién era Ilya. No necesitaba hacerlo. No con ese gesto que me dio en respuesta. Una sonrisa leve, sin presión. Una pausa respetuosa. Y luego, con la misma naturalidad con la que alguien acomoda una manta sobre un cuerpo cansado, apoyó ambas manos sobre mi pecho. Justo donde el núcleo latía con fuerza, ese punto invisible donde siempre había sentido el crujir de los engranajes, la presión de las hojas dormidas, el calor de un horno eterno. Sus manos no pesaban. Pero su contacto era firme. Cálido. Presente. No estás solo, Shiro Emiya, dijo, y cada palabra descendió sobre mí como agua fresca. Aquí, la soledad no sobrevive. Mientras yo exista, tu voz no se perderá. Lo prometo. Parpadeé. No tenía fuerzas para responder con palabras. Apenas podía mantenerme consciente. Pero me aferré a esas sílabas, como quien intenta recordar la letra de una canción olvidada. Sentí como todo mi cuerpo ilusorio se apagaba lentamente, sin violencia, como una llama que acepta el fin de su tarea por hoy. Vi su rostro entre mis pestañas medio cerradas. Sonreía. No como una idol que acaba de lograr que su aprendiz emita una nota. No como una maestra orgullosa. Sonreía, como una amiga. Como alguien que entendía lo que duele comenzar de nuevo cuando ya lo diste todo una vez. Una canción con forma de chica me había prometido un camino de regreso. Y por un instante, creí en ella. Creí en mí. No como el forjador de armas que desafió al destino. No como el reflejo sin cuerpo atrapado en el eco de una ideal que traicionó. Sino como alguien que, quizá, tenía derecho a volver a empezar. Cantar no era rendirse. Era otra forma de templarse. El escenario comenzó a apagarse con lentitud. Las luces bajaron su intensidad como si el telón invisible de ese teatro fuera a cerrarse suavemente. El eco de nuestras últimas notas flotó en el aire mucho tiempo después de que mis pensamientos se deshicieran. No se perdió. No murió. Solo, esperó. Esperó a que regresara. Un leve zumbido fue lo primero que percibí. No un sonido físico, sino algo más profundo, una vibración suave que parecía surgir desde el fondo mismo del lugar en el que me encontraba. Acompañándolo, una luz tibia comenzaba a filtrarse como si viniera de un sol lejano, atravesando un ventanal que yo sabía bien que no existía. Todo era una ilusión cuidadosamente construida. Y sin embargo, el calor de esa luz era real. O al menos, tan real como podía ser para alguien en mi estado. El aire era limpio. No olía a nada en particular, pero al rozar mi piel ilusoria, proyectada, reconstruida, sentí algo parecido a una caricia. Supe en ese momento, con total certeza, que mis pulmones verdaderos, mi piel auténtica, lo que quedaba de mi cuerpo, no estaban allí. Estaban en otra parte. Muy lejos. Tal vez demasiado lejos para volver. Aún así, hice lo único que podía hacer. Abrí los ojos. O algo parecido a abrirlos. En este lugar, ni siquiera estaba seguro de tener párpados. El escenario que me rodeaba seguía siendo familiar, pero al mismo tiempo se sentía distinto. Como si alguien hubiera comenzado a restaurarlo, a reconstruir sus fragmentos olvidados. Vi parches de neblina que se agrupaban, formando lentamente secciones de suelo, como si un artesano invisible estuviera reparando un escenario roto. Era como ver cómo renacía un teatro viejo, tabla por tabla, foco por foco, con la paciencia de quien quiere que cada rincón tenga sentido otra vez. Pero lo que más me sorprendió fue lo que sentí dentro de mí. Cada vez que una parte del escenario volvía a su sitio, cada vez que la neblina se condensaba en algo tangible, sentía un pequeño latido, un pulso que no era mío, pero que se sincronizaba con el núcleo de energía en mi pecho. No era doloroso. Más bien, era un recordatorio. Y entonces, sin que pudiera evitarlo, un nombre surgió en mi mente, con fuerza y urgencia. Miku. La busqué de inmediato, con la mirada y con el corazón. Esperaba ver su figura, su cabello verde azulado, su sonrisa, su voz que parecía una canción hecha persona. En este espacio vacío, ella había sido la única presencia que me dio equilibrio, la única que me hizo sentir que no estaba cayendo sin fin. Pero no estaba allí. No había ni rastro de su figura.
Solo quedaba una melodía tenue, incompleta, flotando en el aire como una cinta que se ha soltado del viento. Era la misma canción que habíamos empezado juntos, pero ahora parecía repetirse sin avanzar, como si estuviera atrapada en un bucle. Era un recuerdo. Uno incompleto. Uno que dolía. Di un paso hacia adelante, como impulsado por la necesidad de encontrarla. El suelo, apenas reconstruido, tembló bajo mi pisada, como si dudara de si debía sostenerme o no. Aún así, me mantuve en pie. Traté de llamar su nombre, pero cuando lo hice, mi voz no salió como debía. Lo que emergió de mi garganta fue un sonido extraño. Una mezcla de un acorde mal afinado y un susurro metálico, como si alguien hubiera destrozado un violín y luego intentado tocarlo con cuerdas oxidadas. Y entonces los escuché. Risas. No carcajadas, sino esas risas suaves, con tono juguetón, que se escuchan cuando alguien ha preparado una sorpresa a tus espaldas. Dos voces. Una era clara, casi burlona, llena de esa energía que tienen los niños cuando saben algo que tú no. La otra era más grave, pero no menos aguda. Hablaba con pocas palabras, repitiendo como eco lo que decía la primera, pero con una intención más calculada, más analítica. Mira, Rin, nuestro invitado de lujo ha despertado. La voz se movía, rebotando entre las columnas de neblina como si estuviera jugando conmigo. Y tan lento, casi decepcionante. La segunda voz fue más firme, más crítica. No sonaba enojada, pero dejaba claro que quien hablaba no confiaba en mí. No del todo. Me giré de inmediato, buscando entre la niebla de dónde venían. Por un instante, vi dos pares de ojos observándome. Uno brillaba con un tono ámbar, vivaz y curioso, como si en lugar de pupilas tuviera chispas de fuego. El otro tenía un reflejo casi idéntico, pero su mirada era más calmada, más seria. Eran dos figuras que parecían una imagen reflejada en un espejo. Di un paso atrás, por puro instinto. Aunque aquí no tuviera músculos reales que tensar, mi cuerpo ilusorio lo hizo igual. El reflejo de una costumbre demasiado antigua para abandonar. ¿Quiénes son? Pregunté con la voz aún dañada, tratando de mantenerme firme, aunque todo en mí gritaba que estaba fuera de mi elemento. Las figuras comenzaron a acercarse. Salieron de la niebla sin ningún esfuerzo, como si ésta los reconociera y les diera paso. No caminaban con urgencia, ni con agresividad. Solo, con naturalidad. Como si siempre hubieran estado allí, esperándome. La primera en hablar fue una chica. Su cabello era corto, rubio, con un gran lazo atado a un lado de la cabeza. Sonreía de forma juguetona, casi desafiante, como si no pudiera evitar divertirse con la situación. A su lado, caminaba un chico de apariencia idéntica. Mismo rostro, mismos ojos, pero con el flequillo cayendo en sentido opuesto, y una postura más recta. Más vigilante. Se detuvieron a unos pasos de mí. Me miraron de arriba abajo, como quien examina un objeto interesante. O quizás, un error en el sistema. Soy Rin Kagamine, dijo la chica, señalándose con un pulgar. Luego apuntó al chico con una sonrisa que parecía de complicidad. Y este es mi espejo, Len Kagamine. Somos, digamos, el ruido bonito dentro de la cabeza de Miku. El chico, Len, asintió con una inclinación apenas perceptible. Sus ojos no me quitaban la vista de encima. Y ahora, Shiro Emiya, somos tus nuevos examinadores. Su voz era firme, sin levantar el tono. Bienvenido a nuestra canción. Si es que puedes seguir el ritmo. No entendí del todo lo que querían decir. Pero sí supe algo de inmediato. A diferencia de Miku, ellos no me guiarían con paciencia ni dulzura. Esto no era una invitación. Era una prueba. Y acababa de comenzar. Rin fue la primera en moverse. Sin perder esa sonrisa burlona que parecía pegada a su rostro, comenzó a rodearme. No caminaba como una persona normal. Lo hacía con una ligereza casi escénica, como si estuviera sobre un escenario de verdad y no en medio de esta réplica artificial. Cada paso era una nota. Cada gesto, parte de una coreografía improvisada. Su cabello corto rebotaba con gracia, y el gran lazo en su cabeza parecía flotar tras ella, como si también formara parte del juego. Así que tú eres el famoso herrero sin cuerpo, canturreó. Su voz no era cantada, pero tenía melodía. Como si cada palabra fuera parte de un ensayo teatral.
Arrastraba las sílabas como si acariciara una cuerda invisible con cada una. El chico que Miku ha decidido convertir en su nuevo dueto estelar. ¡Qué interesante! Sentí cómo se me tensaba el cuerpo. No por amenaza directa, sino por el peso de sus palabras. Por la forma en que las dejaba caer, como si supiera algo que yo no. Como si ya me hubiera leído de principio a fin y solo estuviera viendo cómo me sostenía. Len no se movía. Seguía firme, con los brazos cruzados y la espalda recta. Su voz fue lo opuesto a la de Rin. Baja, directa, sin adornos. No te emociones demasiado, Rin. No sabemos cuánto aguantará. Podría descomponerse antes de sostener siquiera un coro decente. Lo dijo sin burla, sin crueldad. Pero cada palabra golpeó más que cualquier broma. Era una sentencia fría. Como si ya hubiera hecho los cálculos y no me considerara parte útil de esta partitura. Giré la cabeza hacia uno y luego hacia el otro. Me sentía como una presa en una jaula de cristal, observada por dos actores que decidían si valía la pena incluirme en su obra. No tenía poder aquí. No entendía las reglas. Pero aún así, no me quedé callado. ¿Qué son ustedes, exactamente? Sabía que no me darían una respuesta sencilla. Pero necesitaba escucharlos. Escuchar sus tonos, medir sus intenciones, entender con qué clase de entidades estaba tratando. Rin se detuvo justo frente a mí. Tan cerca que, por un instante, creí que podía ver pequeñas líneas de código recorriéndole los ojos, como si detrás de su energía alegre se escondiera algo mucho más complejo. Tal vez incluso peligroso. Nosotros somos fragmentos, dijo con voz suave, aunque no por eso menos firme. Emociones que Miku ya no necesita cargar todo el tiempo. Yo soy su chispa revoltosa. Su impulso para bailar sin pensar. Su risa que no conoce miedo. Se giró con un movimiento elegante, como una bailarina que termina un giro en medio del escenario. Y justo cuando su voz desapareció, Len retomó la frase, con una naturalidad casi inquietante. Y yo soy su eco de prudencia. Su decisión de callar cuando hablar sería demasiado. Su razón para detenerse cuando algo arde por dentro. Entre ambos, mantenemos parte del núcleo en equilibrio. Si no lo hiciéramos, se sobrecargaría con cada canción. Lo dijo sin orgullo. Como un hecho inevitable. Como si su existencia solo tuviera sentido dentro de esos parámetros. Rin rió suavemente y volvió a mirarme, esta vez con una intensidad distinta. Ya no era solo diversión. Era análisis. Evaluación. ¿Y tú? Preguntó, dando un paso más cerca. Tú eres un problema. Una anomalía que Tou cometió a la fuerza en nuestra red. Una bomba de tiempo con forma de chico triste que cree que puede cantar sin romper nada. La forma en que lo dijo me dolió. No solo por el contenido. Sino porque, en parte, tenía razón. Di un paso hacia ella. No lo pensé. Fue puro instinto. La forma en que mi cuerpo reaccionaba cuando alguien intentaba atravesar una línea que no debía. Aunque no tuviera músculos verdaderos aquí, el impulso seguía ahí, intacto. Tan real como cualquier espada que hubiera forjado. No pedí estar aquí, respondí. Mi voz tembló, no de miedo, sino de tensión. Como si cada palabra tuviera que cruzar un campo lleno de interferencias antes de llegar a la realidad. Solo quiero volver. Rin se echó a reír. No fue una risa cruel. Fue luminosa. Como si en su interior se hubiera encendido una lámpara de alegría súbita. Y con esa risa, la bruma que la rodeaba comenzó a brillar, salpicada por motas doradas que giraban como chispas alrededor de su figura. ¿Volver? Repitió. Ay, Shiro Emiya, antes de volver, tienes que aprender a quedarte primero. Y para eso. Levantó la mano. Chasqueó los dedos. Lo que ocurrió a continuación fue inmediato. El espacio cambió. El escenario bajo nuestros pies se iluminó con columnas de luz que surgieron desde el suelo hacia el cielo. Se conectaron como líneas de un compás musical, formando un círculo perfecto a nuestro alrededor. Como un anillo que sellaba el espacio, delimitando dónde comenzaba y terminaba esta prueba. Pequeñas notas musicales flotaban en el aire, girando a nuestro alrededor como si esperaran una señal para atacar. Len se colocó a su lado. Asintió apenas, sellando con ese gesto lo que ya era evidente.
Si no puedes soportar un verso con nosotros, dijo, no soportarás uno real con Miku. No levantaron las manos. No adoptaron una postura de combate. Pero la tensión en el aire lo dijo todo. Esta no era una pelea tradicional. No habría gritos ni puños ni espadas chocando. Pero sería una batalla igual de dura. Porque aquí, en esta red incompleta donde mi alma buscaba anclarse, las reglas se escribían con ritmos. Y yo, tendría que aprender a bailar en medio del fuego. La pista giraba lentamente bajo nuestros pies, describiendo un círculo perfecto en medio de un espacio que parecía hecho de luz y sonido. No había paredes, ni cielo visible. Solo una cúpula infinita de notas flotantes que ascendían y desaparecían como luciérnagas atrapadas en un bucle, titilando con el ritmo de una música que apenas se insinuaba, como si esperara nuestra señal para comenzar de verdad. Las notas se encendían al paso y se apagaban cuando quedaban atrás, siguiendo el compás de algo mayor, algo que yo no comprendía del todo. Pero había un detalle imposible de ignorar. Incluso aquí, en este mundo que parecía construido a partir de la armonía, los engranajes no se detenían. Giraban, ocultos tras la cortina de luces, como si recordaran en silencio que yo no pertenecía del todo a este lugar. Rin fue la primera en romper ese silencio invisible. Dio una palmada suave, rítmica, con una sincronía perfecta que hizo que el eco rebotara en cada rincón de la pista. El sonido regresó transformado en una especie de llamado, marcando el inicio de algo que yo aún no comprendía, pero que ella ya empezaba a encarnar. La seguí con la mirada mientras se movía con gracia, describiendo pequeños círculos con sus pasos ligeros. Su cuerpo respondía a una música interior, y su voz, primero baja y casi murmurada, fue creciendo en intensidad hasta volverse risa. Una risa melodiosa, brillante, que se convirtió poco a poco en canto. Entonces fue Len quien dio un paso al frente. Avanzó en línea recta, sin rodeos, hasta quedar frente a mí. Se detuvo a una distancia prudente, lo suficiente para que sus palabras me alcanzaran sin elevar la voz, pero también lo bastante cerca para que no pudiera esquivar la intensidad de su mirada. No había burla en sus ojos, ni juicio evidente. Solo calma. Una calma profunda, como un lago congelado en invierno. Y esa calma me obligó a tragar saliva. ¿Sabes cuál es tu mayor problema, Shiro Emiya? Preguntó, con un tono que no era cruel, pero sí firme. Como el de alguien que enseña, que no insulta, pero tampoco suaviza la verdad. Crees que puedes estar aquí solo porque tu alma es fuerte. Pero esto no es un campo de batalla. Y tu reality marble, no canta. Devora. Si no aprendes a controlar lo que eres mientras estés dentro de esta melodía, desentonarás con todo. Y si eso pasa, el núcleo de este lugar se romperá. Incluida Miku. Sentí que algo en mi interior se tensaba. El pulso en mi pecho se volvió errático, y de inmediato surgió una señal. Líneas de luz recorrieron mis brazos como venas encendidas. Circuitos mágicos. Fragmentos de espadas queriendo manifestarse antes de tiempo, moviéndose por mi piel como grietas brillantes que amenazaban con abrirse del todo. El instinto era pelear, no cantar. Era responder con acero, no con voz. Pero logré contenerlo. A duras penas. Cerré los puños. Respiré hondo. No pienso dañar a Miku, dije con voz tensa, casi un gruñido. Cada palabra me raspó la garganta como si mis propios ideales me lo pusieran difícil. La melodía de Rin seguía flotando cerca, suave, envolvente, como un lazo juguetón que no dejaba de presionarme. Ella se acercó por detrás, tan despacio que no la oí llegar. Habló cerca de mi nuca, tan cerca que sentí la vibración de su voz recorrer mi espalda. Entonces demuéstralo. Su tono era firme, pero no hostil. Canta con nosotros. Pero hazlo sin dejar que tus espadas te corten la lengua. Sin permitir que tus ideas de justicia destruyan la armonía. Len levantó una mano hacia mí. El gesto fue suave, fluido, casi como si estuviera coreografiado junto a Rin. Una invitación, no una orden. Un verso no basta para medir a alguien como tú, añadió sin apartar la mirada. Esta canción irá hasta donde resistas. Pero cada nota que falles, cada duda que permitas, puede fracturar el escenario. Podrías romper lo que mantiene su voz, y la tuya, unidas. ¿Aún crees que esto es solo una jaula de papel?
Entonces, el compás cambió. Lo sentí en el aire, como si el tiempo mismo empezara a moverse más rápido. Rin volvió a chasquear los dedos y de pronto, a nuestro alrededor, comenzaron a materializarse pantallas pequeñas, flotantes. Mostraban fragmentos de letra, líneas de texto en constante transformación. No eran estáticas, se reescribían en tiempo real, como si reflejaran lo que sentíamos por dentro. Y yo estaba lleno de ruido. Un murmullo surgió, casi imperceptible, como un coro que apenas respiraba. Una base instrumental mínima, suficiente para hacerme entender que aquí las batallas no se ganaban con espadas. Se ganaban con palabras, con ritmo, con intención. Inspiré. Sentía un Limited Blade Works despertar en mi mente como un golpe seco. Exigía ser liberado. Exigía ser invocado, convertido en acero, como siempre. Pero esta vez no podía obedecerle. No aquí. Así que le ordené callar. Le exigí escuchar. Rin fue la primera. Su voz se alzó con una naturalidad que me desconcertó, lanzando el primer verso como si no pesara nada. En un mundo sin forma, una chispa grita ríe entre ruinas, salta sobre heridas aunque todo lo pierde, su juego repite porque si nadie canta todo se derrite. Len siguió, sin esfuerzo, con un tono más profundo, resonante, como un eco contenido que arrastraba cicatrices con elegancia. El eco del fuego no sabe mentir, un hilo de acero lo obliga a seguir, pero entre sus pasos, retumba un error. Forjar sin amor solo deja dolor. Y luego, los dos me miraron. Esperando. Un silencio cayó sobre nosotros. Un segundo. 2. Yo, Shiro Uemilla. El herrero. El eco de un héroe que nunca lo fue del todo. El que lleva espadas en lugar de sueños. Tenía que responder. Y esta vez no podía hacerlo con filo, solo con una nota. Abrí la boca. Y canté. Aunque forjé 1000 espadas, nunca supe cantar. Cada filo era un grito que no podía callar. Pero si callo ahora, ¿quién forjará mañana? ¿Quién protegerá un mundo hecho de esperanza? Mi voz se quebró al final, justo en esa última palabra que parecía más pesada que todas las demás juntas. No fue afinada. No fue perfecta. Pero no se rompió. Flotó por el escenario, vibrando como una hoja de acero aún al rojo vivo, curvándose bajo el peso de su propia temperatura, pero sin rendirse. Una voz que no nació para cantar y sin embargo lo intentaba. Las pantallas que nos rodeaban parpadearon como si no supieran cómo procesarlo. La pista circular bajo nuestros pies vibró. Líneas de luz se encendieron de golpe, formando un anillo cerrado que latía como un corazón mecánico sincronizado con cada sílaba que pronunciábamos. Rin giró a mi alrededor. No como una oponente, ni como una juez, sino como una artista que teje su baile alrededor del centro de su canción. Y yo era el eje. El centro de su órbita. El fuego teme al agua pero canta cuando arde el dolor. Es maestro cuando la risa se parte. Yo soy la risa que Miku no guarda el chispazo antes de que todo se haga nada. Su voz era dulce y afilada al mismo tiempo, como un lazo de seda envuelto en cuchillas. Jugaba con el ritmo, empujando el tempo justo un poco más allá. Len la siguió, sin demora. Su tono era control, su fraseo perfecto. Cada palabra colocada como si forjara notas en frío. Soy el silencio en medio del ruido, la sombra que mide cuánto has caído. Si cantas con ira, si cantas con miedo romperás este mundo, y a ella primero. El modo en que cerró la frase me obligó a reaccionar. Ya no había espacio para esconderme. Inspiré. Me adelanté. La garganta tensa. El pecho en llamas. El alma temblando, como si a punto de fracturarse. Y entonces pensé en ella. Miku. No como un ídolo, no como un símbolo. La vi en mi mente como era cuando me enseñaba a respirar entre notas. Cuando reía cada vez que desafinaba. Cuando me tomó la mano, no para arrastrarme sino para caminar junto a mí. Ella no canta para impresionar. Canta para existir. Porque si deja de cantar desaparece. Y aún así, en su voz había espacio para mí. En su escenario, en su compás, ella me dejó un lugar. No lo pedí. No lo merecía. Pero me lo dio. Y ahora si me quedaba callado, si fallaba, no solo perdería esta canción. La perdería a ella. Así que dejé que esa verdad me atravesara. No como una espada. Como una llama que no me quemaba sino que me forjaba. Y entonces, canté.
Pero esta vez canto por alguien, no por mí, cada nota una promesa, que no dejaré morir, no necesito cuerpo, si tengo su voz seré la melodía que afile su sol. Y entonces ocurrió. Un destello. El escenario entero pareció sacudirse desde sus cimientos. Un engranaje flotante emergió a mi espalda, girando lento, indeciso. No era del mundo Vocaloid. Era mío. Era parte del reality Marble. Fragmentos de un Limited Blade Works se filtraron como ráfagas de luz distorsionada, intentando asomar desde los bordes del espacio. Filigranas de acero que no habían sido convocadas pero que igual querían cantar. Rin se detuvo en seco. Me miró por encima del hombro, ojos abiertos, alerta. Len frunció el ceño. El tono habitual de control en su rostro se volvió preocupación. «Céntrate», dijo, esta vez con dureza. No lo dijo por molestia. Lo dijo por miedo. Las pantallas comenzaron a fallar. Algunas líneas de texto chispearon. Otras se distorsionaron como si algo estuviera quemando la estructura desde dentro. Y más allá el público invisible que rodeaba el escenario empezó a fragmentarse. Como si el telón de fondo estuviera a punto de romperse. No puedo permitirlo. Cerré los ojos. Y respiré. No con los pulmones. Con el alma. Recordé la voz de Miku. Su calma. Sus pasos suaves al marcar el compás durante nuestros ensayos. Déjala flotar. No la empujes como un martillo. La siguiente nota no fue gritada. No fue forzada. Fue un susurro cargado de decisión. Blades unspoken, earth unbroken forged in rhythm, paina woken sin troux silence, breatein steli feed breaks meletiteal. El engranaje se detuvo. Y por primera vez, en lugar de un eco afilado, mi voz se sintió como algo vivo. El reality Marble, que había comenzado a filtrarse como una invasión, se replegó poco a poco. No destruido, pero contenido. Una voluntad forjada no para imponerse, sino para acompañar. La pista bajo nuestros pies se estabilizó. Las pantallas dejaron de parpadear. Y el círculo de luz volvió a brillar constante. Rin levantó ambas manos. El gesto fue simple, elegante. Como una directora que da la señal de cierre a su orquesta. Un último clic suave. La pista se detuvo. Como una caja de música que acaba de cerrarse con cuidado. Y el silencio cayó. Un silencio profundo, inmenso. Casi irreal. Yo respiraba con fuerza. Mi pecho subía y bajaba como si hubiera corrido kilómetros, aunque no había dado más que un par de pasos. No debería sentirme agotado. No en este lugar. Pero lo sentía. Lo sentía todo. Rin me observó. Cruzó los brazos. Ya no había burla en su expresión. Ni juicio. Solo algo que tardé un segundo en reconocer. Respeto. No lo hiciste mal, dijo, ladeando la cabeza. Para un herrero oxidado. Len asintió. Más sobrio. Más técnico. Lograste contener el reality Marble justo a tiempo. Pero si hubieras cantado con Miku así, habrías fusionado tus recuerdos con los suyos. Y eso podría haberla desbordado. Me enderecé. Las piernas me temblaban aún, pero no cedí. Entonces necesito mejorar. Y rápido. Un brillo apareció tras ellos. Turquesa. Suave. Cálido. La voz de una brisa hecha canción. Miku caminó hacia nosotros. No corrió. No flotó. Solo caminó. Con esa naturalidad serena que solo tienen quienes creen en la música como verdad. Su sonrisa era clara. Casi luminosa. Y lo harás, dijo, mirándome primero a mí, luego a Rin y Len. Gracias a ambos. Ya está listo para el siguiente paso. Rin chasqueó la lengua. Pero no discutió. Solo giró sobre sí misma una vez, como si se quitara la tensión de encima. Len bajó la mirada. Luego la alzó, asintiendo despacio. Él canta feo, murmuró Rin. Pero canta de verdad. El escenario se apagó con lentitud. Las líneas de luz que habían marcado el compás durante nuestra improvisada canción se extinguieron una a una, como luciérnagas que, tras cumplir su propósito, decidían al fin descansar. No quedó rastro del público ilusorio, ni de las pantallas flotantes, ni siquiera de las notas suspendidas en el aire. Todo se desvaneció. Solo permanecimos nosotros. 4 figuras en pie sobre una tarima suspendida en un silencio tan auténtico que dolía. Más que el grito de una derrota.
Más que el estruendo de una batalla perdida, Rin había dejado de moverse. Ya no giraba ni seguía el ritmo con sus pies. Se mantenía en su sitio, con una pierna ligeramente doblada, los brazos cruzados, y una expresión tensa que a simple vista parecía molestia. Pero no lo era. Era resignación. La resignación de quien acepta, aunque le pese, que alguien ha llegado más lejos de lo esperado. Len, en cambio, permanecía inmutable. A su modo, claro. Siempre sereno. Siempre analizando. Fue él quien rompió el aire primero, con su voz calma pero firme. Pudiste detener la manifestación de un Limited Blade Works. Eso ya es más de lo que esperábamos. Me giré para enfrentar su mirada. Busqué en sus ojos alguna emoción más allá de la evaluación metódica que lo caracterizaba. Algo humano. Un indicio de respeto, quizá. O incluso aprobación. Pero no encontré nada de eso. Len no era de los que se dejaban impresionar por una chispa de voluntad. A él le interesaba la llama constante. La que se mantiene encendida, no la que estalla una sola vez. Rin rompió ese silencio con un bufido leve, casi teatral. Se acercó, cruzando los pocos pasos que nos separaban, y se plantó frente a mí. Tan cerca que, si hubiera querido, habría podido empujarme con solo un suspiro. No te emociones, dijo, frunciendo el ceño. Solo lograste no romper nada. Pausó. Pero en lugar de continuar, su voz se detuvo. Cantaste como si de verdad quisieras quedarte. Len completó la frase. Su tono era sereno. Sin dureza, pero con peso. Como si acabara de soltar una sentencia definitiva. Por un segundo, pensé que se habían rendido. Que aquello era una aceptación tácita. Rin ladeó la cabeza. Sus labios se curvaron en una media sonrisa que, esta vez, no buscaba provocarme. Era, casi honesta. TSK. Está bien. No me caes tan mal como el principio. Y eso, viniendo de mí, es lo más parecido a un cumplido que recibirás por ahora. Supongo que eso es lo más cercano a un bienvenido que recibiré de ustedes, respondí, con el sarcasmo apenas disfrazado por el agotamiento. Detrás de nosotros, Miku rió con suavidad. Una risa que parecía afinar el silencio, como si su sola presencia devolviera al espacio la armonía que había perdido. Así es como ellos aceptan a alguien, dijo, acercándose con pasos tranquilos. Con duelos disfrazados de canciones, burlas en lugar de abrazos y una paciencia más frágil que una cuerda floja en plena tormenta. Pero si logras entrar, ya no estás solo. Len y Rin intercambiaron una mirada. No dijeron nada. No necesitaban hacerlo. En el silencio entre ambos, algo quedó sellado. Una decisión tácita. Una aceptación discreta, pero verdadera. Por ahora, añadió Rin, girando sobre un talón. No te mueras antes de dar un buen solo. Len asintió, con la misma expresión de siempre, aunque esta vez había algo distinto en su voz. Tu reality marble sigue siendo un riesgo. No lo vamos a endulzar. Pero si aprendemos a canalizarlo a través de tus emociones, podría convertirse en un instrumento. Uno poderoso. Me quedé quieto. Las palabras canalizar el reality marble daban vueltas en mi mente como una melodía extraña. Siempre lo había visto como una cárcel. Una maldición. Un Limited Blade Works no era un don, era una tumba de acero. Una memoria convertida en prisión. Una canción que no podía cantarse sin romper algo. Pero si había una forma de transformarlo, de usar esas espadas no como armas, sino como parte de algo más grande, valía la pena intentarlo. Miku dio un par de palmas suaves que interrumpieron mis pensamientos. Muy bien. Este fue tu primer paso real, Shirou. A partir de ahora, dejaremos atrás los escenarios virtuales. Vamos a prepararnos para un concierto de verdad. Uno pequeño, pero real. Un evento físico, con público auténtico, sobre una línea ley activa. Rin alzó ambas cejas con incredulidad. ¿Ya? ¿No crees que estás acelerando las cosas? Una nota en falso y explotará medio barrio. Miku sonrió, tranquila, firme. Por eso estarán ustedes dos con él. No solo para cantar. También para estabilizar el campo si un Limited Blade Works intenta manifestarse otra vez. Len suspiró, resignado. Pero no protestó. Entendido.
Rin cruzó los brazos y me miró con esa expresión entre divertida y amenazante que ya empezaba a reconocer como su forma retorcida de afecto. Bah, ¿quién dijo que no me gustan los retos? Pero escúchame bien, herrero desafinado. Si llegas a hacer el ridículo frente al público real, juro que te apago la garganta a golpes de compás. No pude evitarlo. Sonreí. Una sonrisa leve, temblorosa. Pero honesta. Haré lo posible por no arruinarlo. Tarde, dijeron ambos al mismo tiempo, sin mirarse. Y así, entre frases mordaces, desafíos disfrazados de advertencias, y esa luz tenue que solo existe entre quienes empiezan a confiar, comprendí algo que me había costado demasiado admitir. En este mundo donde las voces eran escudos y los versos podían cortar como espadas. Ya no estaba solo. Por primera vez en mucho tiempo, no era solo el eco de un héroe incompleto. No era una forja olvidada entre ruinas. Era un aprendiz de canción. Y aunque el camino doliera, aunque los errores me persiguieran con cada nota, esta vez, no cantaría en silencio.